¿Cómo están? Me da mucho gusto volverlos a saludar en otro programa de Derecho Familiar. Como siempre, tenemos invitados muy distinguidos y hoy nos acompaña nuestro defensor de los derechos universitarios de la máxima casa de estudios del país, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, a quien tengo el privilegio de darle la más cordial bienvenida a este que ya es programa de él también, porque enriquece su presencia y sus conocimientos lo que vamos a escuchar. Gracias, Jorge. Muchas gracias por la oportunidad de estar nuevamente en este importante espacio. Gracias. Bueno, si te parece, el tema, como está señalado en la pantalla de la televisión, va a ser revolucionario, va a ser de giro de 180 grados y con todo respeto a los profesores, a los autores, a los juzgadores que todavía no aceptan o no se dan cuenta que es una realidad. Primero, que estamos en el siglo XXI, que aquella materia de garantías individuales, constitucionales, la parte orgánica de la Constitución, todo eso que para mí es una materia que no conozco, pero que evidentemente con un experto como tú nos podrás aclarar, nos podrás decir si en realidad las reformas constitucionales, estas de este siglo, pueden tener cabida lo que se conocía como garantías y hasta dónde, aprovecho para que tú ahora tomes la palabra, ha sido, es mi apreciación, pero tú me corregirás, motivo de una gran inspiración para esta reforma, los convenios internacionales, que aquí eran letra muerta. Sí. Entonces, tú tienes la palabra. Bueno, de hecho, en efecto, lo que ha sucedido en México en los últimos 30 años, ¿no? es muy importante en esta materia por lo siguiente. Nuestro país, si bien es cierto que siempre hemos estado doctrinalmente al tanto de los cambios que ha habido en esta materia y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en realidad nuestro país comienza a incorporar al ordenamiento jurídico mexicano nuevos compromisos, nuevas normas, a partir de la década de los años 80. Entonces, en 1981, México se ratifica como país la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y empieza toda una labor que ha durado ya 3 décadas, ratificando, adquiriendo compromisos, nuevos derechos que a todos nos incumben por ser derechos que protegen nuestra dignidad frente al poder público. En ese sentido, es cierto lo que usted señala, prácticamente en la década de los 80 nadie escuchó hablar de estas cuestiones, se escribía poco y tampoco el gobierno, digámoslo así, estaba muy interesado en que esto se divulgara por todo el país. A partir de la década de los 90, con la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y todo ese sistema no jurisdiccional de protección de los derechos, comienzan estas comisiones, sobre todo la nacional, también la del DF y muchas otras de las entidades federativas, a difundir todos estos compromisos internacionales que ya formaban parte del derecho mexicano, ya son normas mexicanas, aunque sean de fuente internacional. Porque son ratificadas, siguen los procesos legales adecuados. Entonces, en la década de los 90 prácticamente se empieza a conocer el tema y con un fenómeno muy interesante que también impacta a los derechos humanos, que fue la llegada de la Internet. O sea, a partir del año 1995-96, ahora ya uno podía tener acceso a documentos que antes solo si tenía uno el privilegio de tener una obra que los compilara, uno podía tener acceso. Pero ahora, a partir de la Internet, uno ya podía, y fue un cambio del que yo no he visto mucho escrito, pero creo que es un cambio que impacta no solo a las comunicaciones y al mundo, sino al tema de derechos humanos. Es una válvula muy importante de dispersión de estos estándares. Entonces, ese año es crucial
Y México culmina esa década con la aceptación de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El siglo XXI prácticamente está marcado por las distintas sentencias que se han dictado contra el Estado mexicano y culminamos 3 décadas de esta evolución con esta reforma en materia de derechos humanos que ahora eleva a rango constitucional las normas de derechos humanos de esos tratados que México ya había venido ratificando hace 3 décadas. En efecto, lo que sucede es que ahora para muchas personas, profesores incluidos, servidores públicos, etcétera, esto parece una materia completamente ajena, nueva, porque lo detona la reforma, pero es algo que ya teníamos desde hace 30 años, o hemos ido abonando en temas de obligaciones, ¿no? No se conocía y por lo tanto no se exigían tampoco, pero la reforma constitucional 2011 aquí sí fue un parteaguas definitivo. Bueno, yo creo que es muy importante eso que tú mencionas, porque se pierde en esos 30 años una huella que es histórica y que hay que reconocer públicamente. Yo creo que el hombre que detonó, que hizo posible esto, que lo realizó y que se oía en ese tiempo como una utopía, como de qué habla esta persona y que debe decirse públicamente, fue Héctor Fix Zamudio, un maestro extraordinario que afortunadamente sigue dando sus luces a la universidad y que entre las personas que él formó está otro nombre también paradigmático, que es el de Jorge Carpizo. Entonces, de alguna manera, si hablamos de los derechos humanos, de esos convenios, de lo que se decía para bien, y ahora lo voy a llevar específicamente a la familia, aquellas garantías, Jorge Ulises, de las que pues las personas todavía, algunos siguen hablando de esas 29 garantías, de esos primeros 29 artículos, etcétera, y que como bien lo señalas tú, ya hace 30 años esto empezaba a tener un cambio, pero normalmente los cambios duelen. El nacimiento de algo es doloroso y es difícil aceptarlo, y hoy la tecnología, la globalización, Internet y todo lo demás nos tiene en un proceso que tenemos que aprender. Ustedes, los expertos de esta materia, bueno, pues son quienes nos tendrán que enseñar e ir señalando a los legisladores, a quienes, por ejemplo, la Suprema Corte ha sido señera en esto, ha sido esta nueva Suprema Corte muy importante, y entonces, para entrar en la materia específica que es por la que yo te he convocado aquí, es bueno, ya tú lo señalaste, las grandes diferencias entre lo que era el siglo pasado en esta materia y lo que está haciendo ahora con estas reformas del 2008, del 2010, del 2011, la nueva ley de amparo. Bueno, y todavía lo mejor está por venir en esa materia. Pero hoy vamos a dedicar este programa específicamente a esos artículos 4º constitucional y 29 en esa reforma, en cuanto a que son más de 20 o quizá 25 nuevos derechos familiares que son fundamentales y que son nuevos derechos. Así es, de hecho, la Constitución mexicana desde 1917, en ese título primero, capítulo primero, que eran las llamadas garantías individuales, tuvo cerca de 92 reformas. La más importante sería la 93, esta de 2011. O sea, de 1917 a 93. Digamos, durante el siglo XX y lo que lleva el XXI, 92 reformas. Pero lo interesante ahí es que se concebían estos como un catálogo cerrado completamente. Esto es, si un derecho no estaba dentro de ese catálogo,
era un derecho que no podía hacerse valer a través del juicio de amparo, que es la institución más importante para la protección de las libertades. Que en ese tiempo se le conocía como juicio de garantías, o se le sigue conociendo así, pero en realidad porque le dieron ese nombre. Porque hoy yo te preguntaría, frente a esa reforma, el juicio de amparo es la garantía para hacer efectivas las reformas. Así es, ese es uno de los cambios más importantes. Fíjese que la Constitución nuestra, con todos y los aspectos positivos que hay que reconocerle, ¿no?, y esa visión del constituyente de Querétaro y del poder reformador que la ha ido tratando de actualizar, lo que es cierto es que en la parte de los derechos teníamos problemas en la nomenclatura. O sea, México era el único país que le seguía llamando a los derechos garantías individuales. Por una influencia francesa de siglos atrás, creo que el último después de nosotros fue Guatemala, pero cambió su constitución en 1985 y ahí nos dejó como el único país que así le llamaba. También, por supuesto, el catálogo tenía problemas, como a veces se menciona, ni están todos los que son y ni son todos los que están, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ni están todos los que son? Porque había que reconocer que a lo largo de todo el texto constitucional están desperdigados los derechos y además en desorden, ¿no? Mientras uno ve, por ejemplo, una Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala primero el derecho a la vida, después la integridad personal, después la libertad personal, y que aunque son los derechos en su naturaleza igual de importantes, pues hay un cierto orden. Matiz, hay diferencias. Si uno analiza la Constitución mexicana, pues se encuentra con un mosaico, porque empieza con un tema, sigue con otro, las cuestiones indígenas, empieza con la no discriminación, termina, es un texto que al ir creciendo ha ido creciendo en desorden. Y hay contenidos de la Constitución que nada tienen que ver con los derechos humanos reconocidos actualmente. Por ejemplo, yo nunca he visto en ningún tratado internacional un derecho humano a portar armas o a poseer armas en el domicilio, ni siquiera de las de uso reglamentario que le llaman. Ese es un contenido que es un resabio histórico y que de hecho va ahora en contra de los derechos humanos, ¿no? Cuando se quiere de alguna forma terminar o aliviar un poco la violencia, pues es el tema de las armas, ¿no? Entonces, hay una serie de problemas, tenía una serie de problemas la Constitución, asumado al tema de la jerarquía de los tratados. Por ejemplo, antes de la nueva ley de amparo, antes de esa reforma, si uno acudía a algún tribunal a tratar de hacer valer un derecho humano previsto en un tratado ratificado, pues el amparo era improcedente, porque si en el amparo solo procede para la protección de estos 29 artículos. Bueno, Jorge Ulises, eso es tan importante que voy a hacer una pausa breve y exactamente en esto vamos a regresar porque estamos abriendo la caja de Pandora. Y para quienes obviamente en lo personal no están de acuerdo, aquí no es ni la opinión del maestro ni de quien les habla, es lo que ordena la ley. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en un momento con ustedes. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, la materia que estoy tratando con el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, que es el defensor de los derechos universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, es el nuevo enfoque de los derechos fundamentales familiares que se encuentran ya escritos en las reformas constitucionales que, dicho sea de paso,
desde 1974, cuando el constituyente le dio las nuevas hipótesis al cuarto constitucional, hoy están perfectamente consolidadas y, como decía el maestro Carmona Tinoco, voy a regresar con él a darle la palabra, después de que se han hecho estos arreglos, y él mencionaba esta ley del amparo de 1936 al 2013, que prácticamente deja el paso a la nueva y que definitivamente ya completa o permite el amparo cuando son las cuestiones internacionales, porque esto ya es derecho positivo vigente nacional. Pero eso vamos a hablar más adelante, pero ahora decía el maestro Ulises Carmona respecto a estos derechos, él mencionaba ese derecho a tener armas y que choca evidentemente con los derechos humanos. Pues es parte un poco de cómo se quedó atrás nuestra Constitución, y además por una razón muy sencilla. Ya no estamos tan atrasados. No, al contrario, ahora ya volvemos a ser los punteros, por decirlo así, por lo menos en Latinoamérica, en el tema de cómo está recepcionado el derecho internacional de los derechos humanos, porque esta reforma del 2011 es la gran reforma de armonización entre la Constitución y este derecho internacional de los derechos humanos, pero incluso fuimos todavía más allá, porque no solo se elevaron a rango constitucional los tratados que son reconocidos como de derechos humanos, sino el constituyente señaló algo que hay que leer con mucho detenimiento. Dijeron ellos que tenemos los derechos humanos que reconoce la Constitución y los derechos humanos previstos en las normas de los tratados de derechos humanos. Internacionales. Sí, que no son solo los tratados tradicionales de derechos humanos, sino que ahora hay que rastrear en los distintos instrumentos internacionales cualquier convenio que tenga referencia a los derechos humanos. Exacto. Por ejemplo, los cerca de 70 tratados que tiene México celebrados en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo, el derecho de notificación consular que está en una convención de carácter diplomático, ¿no? Y que ahora es parte del debido proceso. México tiene desde el siglo XIX ratificados alrededor de 1.600 tratados. Entonces, es solo para dimensionar es impresionante la tarea que ahora tienen frente a sí los operadores jurídicos, pero también el foro. Los abogados tienen que regresar de alguna manera a las aulas para no quedarse estudiar, atrás y aprender. no caer, digamos, en un nuevo tipo de analfabetismo jurídico. Ahora, déjame tomar la ventaja para la distinguida teleaudiencia que de alguna manera, en mi calidad de conductor y responsable, me hago mía la representación de ellos para aprovechar y dentro de todo este mar que estás descubriendo, todo lo que estás diciendo, específicamente en esos 1.600 tratados, los nuevos, siglo, etcétera, ¿qué tanto específicamente tenemos ya como derechos humanos fundamentales de la familia? Es una pregunta muy interesante. No, pero difícil, como en los viejos tiempos cuando eras mi alumno. Exactamente. Y que bueno, ahora superar al maestro con esa respuesta. Es muy interesante porque haciendo un análisis de los principales tratados en materia de derechos humanos, vemos que el tema de la familia es un tema presente y recurrente. ¿A qué me refiero? Analizando, por ejemplo, la sola Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que es un instrumento declarativo, no es un tratado, pero que fue el banderazo de salida de toda esta construcción, encuentra uno referencias de distinto calado a la familia, a la protección, no solo a los miembros de la familia, sino la familia en su conjunto. ¿Sí? Después, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, también hay disposiciones sobre protección específica a la familia, contra injerencias arbitrarias, contra abusos del poder, etc. No se diga, por ejemplo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
el artículo 17, que incluso en algunos casos ya se ha declarado transgredido por algunos estados. Lo del matrimonio. En temas, cuestiones de matrimonio, en cuestiones, por ejemplo, de adopciones, en cuestiones incluso de personas con alguna preferencia sexual y que se les han discriminado en cuestiones de adopción, en fin, una serie de temas que ya son jurisprudencia internacional. También tenemos la Convención de Derechos del Niño, que tiene cantidad de referencias a la cuestión de la familia, el tema también de la convención, incluso con esa denominación, sobre los trabajadores migrantes y sus familiares. O sea, el tema de la familia yo creo que ha dado o daría pie incluso a generar una rama dentro de los derechos humanos que se pueda denominar, ¿no?, derecho familiar internacional o derecho internacional familiar. Bueno, en realidad yo te diría, aquí localmente, y tomando un poco, parafraseando algo que he escuchado a la señora ministra Olga Sánchez Cordero, ella hablaba recientemente, y con toda razón, de un derecho constitucional penal. Y yo digo, un derecho constitucional familiar, que tú estás dando precisamente la razón. De hecho, son categorías nuevas, parecería en ocasiones un juego de palabras, pero existe, por supuesto, ya perfectamente delimitado, por ejemplo, un derecho constitucional familiar, ¿sí?, un derecho internacional familiar, y esto abona, digamos, a algo que usted había planteado ya desde hace décadas, que el derecho familiar es una rama que merece una autonomía, que de hecho la tiene, distinta, ¿sí?, y que se ha ido reconociendo del civil y del privado. Del civil y del privado, que ya opera bajo otros principios, dada la importancia de la familia. Sí. Entonces sí tenemos todo un marco de referencia. Yo creo que no hay tratado de derechos humanos que no haga referencia en algún momento a la familia. Las convenciones, por ejemplo, en materia de protección contra la discriminación de personas con discapacidad, las convenciones para erradicar la violencia contra la mujer. El cobro de pensiones en el extranjero. Todos esos tratados también que son de cooperación, digamos, entre los países para hacer valer derechos vinculados a las cuestiones familiares. ¿La sustracción de menores? Esa es una convención muy importante, por ejemplo, que permite, en algunos casos, cuando los menores son sustraídos de manera ilícita, pues recuperarlos de manera inmediata. Donde estén. Donde estén, ¿no? Yo he conocido casos, incluso sé que es un fenómeno de niños o niñas que se llevan al extranjero, pero también me han tocado casos de niños o niñas que del extranjero los traen a México. Y bajo el auspicio de esas convenciones, pues se permite, digamos, reunir a quien tenía de alguna forma la custodia legítima sobre esos niños o niñas, ¿no? Bueno, hay un caso paradigmático en eso que ha sido muy llevado y traído de años atrás y que sigue vigente, de un exgobernador del Estado de México que contrajo matrimonio con una ciudadana francesa y que, bueno, todo iba sobre ruedas, de repente hubo ya un conflicto y hasta donde sé hoy, porque pues siempre cuando uno es un hombre público hay que estar informado para que tenga valor las opiniones que emites en los medios, es un problema sub iudice, porque los menores están en México, la señora intenta venir a hacer tornar, por lo que nos oímos por los medios, pero ahí está, con plena vigencia, no estamos juzgando quién tiene la razón, sino la plena vigencia de esos convenios que protegen a la familia, a los niños, y en este caso al papá, porque ha considerado la ley hasta estos momentos, algo que inclusive la Corte nuestra ha sostenido, eso de andar diciendo de que le tocan los niños a la mamá porque es mamá, la Corte ya lo ha puesto esto en entredicho y dice hay que ver las condiciones en que están para ver si se le da la guardia y custodia al papá o a la mamá. Es algo muy importante con el vinculado al tema del interés superior de la niñez, ¿no? Pero además de esto que estoy comentando de nuevos derechos del siglo XXI, los instrumentos internacionales no solo traen nuevos estándares,
sino que además traen de sí una maquinaria internacional de supervisión. Esto es algo muy importante para las abogadas. Que no aceptábamos. Y abogados, no aceptábamos. Y se dice ahora que estamos sometidos, pero no es así. No, México finalmente se incorporó de manera plena al sistema interamericano en 1998, a la Corte Interamericana, pero hay algo que tampoco se ha difundido demasiado, que en el 2002 México también aceptó someterse la jurisdicción. A la competencia o a la jurisdicción de algunos órganos de Naciones Unidas que se encargan de vigilar el cumplimiento de los tratados a nivel internacional. Por ejemplo, en eso, y sería muy importante que ilustraras a la distinguida teleaudiencia y a mí también, por supuesto, Estados Unidos es un país que siempre es repelente a esto. No quieren. La Convención de los Derechos del Niño no la han suscrito. Así es. O para someterse a la Corte en La Haya por las cuestiones penales tampoco. Y lo seguimos escuchando, ¿no? Sí. Y nosotros en eso creo que hemos avanzado en forma muy importante, a pesar de que había voces que decían, como estas, de que dicen que no existen estos derechos humanos, que decían, es que México pierde soberanía, es que nos estamos sometiendo, pero no es así, ¿no? No, de hecho es algo que beneficia a las personas. Ese es el beneficio último. Ahora las personas tienen los derechos de la Constitución, los derechos de los tratados, tienen la garantía a través del juicio de amparo y tienen la garantía internacional a través del sistema interamericano o las Naciones Unidas. Eso beneficia a las personas. A través de estas cuestiones se resuelven situaciones y claro, hay que conocerlas y hay que adaptarnos a ellas. Entiendo que hay una resistencia en ocasiones de inicio a lo nuevo o a lo que se considera extraño o que ya estábamos funcionando así tantas décadas, ¿por qué un cambio? Pero también hay que reconocer que en materia de eficacia de los derechos, pues nos falta todavía mucho por recorrer. Entonces yo creo que sí es importante que esto trae beneficios para las personas, casos concretos que van a ponerse a resolver ahora. Los jueces tienen un margen de apreciación un poco mayor para no tener que decidir con criterios como el que me señalaba, que solo cuando vienen problemas de este tipo a la mamá. No, vamos a analizar si en efecto, en el caso concreto, pues las niñas, los niños, se les respeta su interés superior, que son lo más importante dentro de una familia, ¿no? Ahora, aquí, Jorge, siempre aprovechando, porque no creas que todos los días tenemos el privilegio, la teleaudiencia y yo, de escuchar la experiencia y el conocimiento como tú nos lo estás transmitiendo. A mí me surgen dos inquietudes que creo que es muy importante aclararle a la distinguida teleaudiencia. La primera es, como consecuencia de toda esta influencia que hemos seguido los convenios internacionales y que se convierte en derecho positivo vigente, eso ha traído un giro para hablar de algo muy importante, que es el control de la constitucionalidad, de la convencionalidad y el control difuso, pero esa es una, pero la otra es mi ignorancia es la que me lleva a hacerte esta pregunta. ¿Existe ya una forma procedimental que no sea selectiva para que cualquier inconformidad la puedas llevar a la Interamericana de Derechos Humanos, o todavía no está así? No sí, sé si me explico. Sí, entiendo el planteamiento. México estaba... o sea, vamos a la respuesta a la segunda o a la primera pregunta. Yo diría a la segunda. A la segunda. México, si bien aceptó la competencia de la Corte Interamericana, o sea, aceptó que sea demandado ante la Corte Interamericana, si es el caso. Como el caso Radilla. Como el caso Radilla y los 7 casos que ha tenido México. Pero hay que recordar que antes de esa etapa, México ya estaba, ya tenía asuntos ante la Comisión Interamericana únicamente, o sea, los casos llegaban, pero se quedaban solo ante la Comisión Interamericana. Pero nunca se había sometido. No, a la que no se había sometido era a la Corte, digamos, a la siguiente fase. Es importante aclararlo porque igual que pasa a mí, una cosa es la Comisión y otra cosa es la Corte.
La comisión, la sede está en Washington, en Estados Unidos, y la corte está en San José de Costa Rica. Okay. Cada una tiene 7 integrantes. Pero lo importante es que México, antes de estar dentro ya y haber aceptado la Corte Interamericana, ya estaba y ya tenía asuntos muy importantes ante la Comisión. Esto es, tenía México cerca de 17 o 18 casos en donde la Comisión decidió que México había transgredido la Convención Americana u otros tratados y nos habían hecho recomendaciones muy puntuales ¿Y en distintos temas. se cumplían? Está yo creo que en ese proceso, lo comento por lo siguiente, y es muy importante lo que usted me señala, porque hace poco alguna persona solicitó vía el acceso a la información las medidas que había adoptado el gobierno mexicano para cumplir con esos informes previos en 17, 18 casos. Y contestaron, desafortunadamente, creo yo, y espero que cambie el criterio en la Cancillería, que es la información reservada. No puede ser que el cumplimiento de los derechos humanos sea una información que amerite reserva. Bueno, el IFAI ahí tenía un papel importante. Claro, y seguramente cambiará cambiar en algún momento ese criterio, yo confío en que sí, porque si en algún caso la información debe ser abierta y transparente, es en cumplimiento de los derechos humanos. Si no, se hacen nugatorios. Sí, si no sería, así como dicen los ingleses, ¿no? No remedy, no right. Si no hay forma de hacerlos valer, no existen los derechos. Pues sí. Entonces, sí, México ya estaba frente a la Comisión Interamericana, tenía diversos casos, solo que llegaban a recomendaciones. En el caso de la Corte son sentencias, así con toda la obligatoriedad que tiene una decisión jurisdiccional. En el otro caso eran recomendaciones, ¿no? Que sí, en efecto, los estados tienen un deber, por la buena fe que los llevó a suscribir los compromisos, un deber de atenderlas. En el caso de las sentencias es una obligación de cumplirlas. Entonces, eso hace la diferencia. Pero en el caso, y vuelvo tal vez a una pregunta que me hizo previamente con el ejemplo de Estados Unidos, se cree, y de hecho, bueno, Estados Unidos es de los países que más rechaza adquirir compromisos de esa naturaleza. Menos convenios ha firmado. Entre los menos convenios porque sienten que ellos están muy bien, ¿no? Y que han sido el paradigma, lo cual no es exacto. No es cierto. Al contrario, van en reversa. Sin embargo, los Estados Unidos, aún los Estados Unidos, están sometidos a la Comisión Interamericana. Es algo que casi no se conoce. A la de Washington. A la de Washington. Esto es, y si uno revisa la página de la Comisión Interamericana, hay casos contra los Estados Unidos. Pero nada con la Corte. Con la Corte nada, porque para ello tendría que haber ratificado la Convención Americana. Que y eso no lo han hecho, ¿no? Pero sí, Estados Unidos es, hay que decirlo, el peor ejemplo del cumplimiento de derecho internacional. Es como, podría ser del bullying internacional, ¿no? El que molesta, el que acosa, etcétera, agrede, pero que no se somete al Estado de Derecho. Sin embargo, todos los demás países pueden perfectamente construir, y lo han hecho, un Estado de Derecho internacional. Bueno, fíjate qué importante es la respuesta, porque además, como en la clase, queda pendiente. Entonces ahorita vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con ustedes para seguir con estas interesantes afirmaciones y respuestas tan contundentes del doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, quien hoy está con nosotros en este programa. Gracias por sintonizar el canal judicial. Estamos hablando de estos derechos familiares fundamentales, de estos nuevos derechos humanos, las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que desde la perspectiva de quien les habla,
ha sido tan importante la reforma como en su momento fue haberla puesto en vigor en 1917. En esas circunstancias, el doctor Ulises Carmona nos está señalando con una claridad prístina todas estas cuestiones, y ahora le regreso a la palabra para que termine con esa hipótesis y yo le siga preguntando. Bueno, estábamos comentando acerca de que los Estados Unidos es un mal ejemplo. Exactamente. ¿No? Sin embargo, eso no quiere decir que los demás países, como lo demuestra el propio sistema interamericano de derechos humanos, que en realidad es un sistema latinoamericano de derechos humanos, y es paradójico que la Comisión Interamericana, ¿no?, esté en Washington, ¿no?, aunque es solo la sede, el lugar donde está, pero pues está en un país en donde no acepta estos compromisos. Pero bueno, regresando al tema, nuestro país ya estaba vinculado a la Comisión, de hecho desde 1965. ¿Y por qué señalo ese año? Que cuando se creó. Se creó la Comisión en 1959, pero en 1965 le dieron la atribución para conocer de quejas y tramitar casos y decidirlos y hacer recomendaciones. Entonces todos los países del continente prácticamente están y respondían ante la Comisión Interamericana desde 1965. Eso es un dato también histórico. Muy importante, sí. Después ya vino la Corte, la Convención Americana y otros tratados igual de importantes. México está ahora ya prácticamente aceptando no solo la jurisdicción interamericana, sino también de Naciones Unidas, aunque nos faltan cosas por hacer. Por ejemplo, esto que te voy a preguntar es muy simple, pero quizá en esa simpleza está la complejidad. Si alguien, como estamos teniendo actualmente un caso muy importante de una persona que ha sido liberada atendiendo a la cuestión del debido proceso legal, específicamente el señor Caro Quintero, él podría quejarse de que ahora se le pretende reaprender nuevamente porque Estados Unidos solicitó su detención para efectos de su extradición y tiene 60 días para dar los elementos, etcétera. Él podría ampararse o acudir a la Corte Interamericana para decir que están violando sus derechos humanos o algo así. Bueno, digo, él podría así decir, quiero que ustedes sean competentes, o se reserva, que esta era la esencia de la pregunta, la Corte Interamericana el derecho a que acepta o no. Bueno, en el sistema interamericano tiene, como señalamos, dos órganos, y por supuesto el sistema está abierto a cualquier persona. O sea, la legitimación que llamamos los abogados, el derecho de acudir, lo tiene cualquier persona o grupo de personas, incluso organizaciones no gubernamentales constituidas en los países. ¿Qué quiere decir esto? Que para un caso que ocurriera en México, puede presentar la queja una persona que esté en Argentina, por ejemplo. O sea, el sistema es tan bondadoso, tan abierto, que puede una persona ni siquiera ser la víctima directa del asunto, ni siquiera le piden, oiga, ¿y usted tiene algún poder como abogado? No, el sistema está abierta a la queja, a la denuncia. ¿La Corte tiene obligación de recibirlo? En la Comisión Interamericana primero tienen que agotarse esa etapa. Entonces, la comisión es acá en Washington. En Washington, y es la única que tiene, vamos a llamarlo así, la llave para abrir el proceso, el juicio, ante la Corte. Si no se agota el trámite ante la comisión... Pero entonces la comisión, es que en las circunstancias que has dicho, pues es una trampa. Es la puerta de entrada. Bueno, digamos, así le llamas tú, sistema, ¿no? Pero en realidad no debería estar abierto y darle el trámite a cualquiera. De hecho, lo que me señala es prácticamente lo que hicieron en Europa. Ajá. En Europa, en 1998, tenían una Comisión Europea y una Corte. Y en 98 desaparecieron la Comisión Europea. Y dijeron, ahora todo mundo, una vez que agoten sus recursos internos, sus juicios, eso debería ser, en el ámbito interno, pueden acudir al tribunal.
Es una medida, por supuesto, digamos, como decimos los abogados, del eje ferenda. Ajá. Así debería ser el mundo. Sin embargo, están pagando muy caro los europeos eso que hicieron. Por lo siguiente, ¿qué pasó con esa Corte Europea? Se inundó de asuntos y ya la hicieron inoperante. Y la respuesta a ese fenómeno fue: hay que tener una manera de desbarrancar asuntos, pero por miles, porque no podemos con esa tarea. Si los tribunales de los países en ocasiones no se dan abasto, un tribunal, en el caso de la Corte Interamericana, que tiene solo 7 integrantes, que no es un tribunal permanente, sino que se reúne de manera periódica, no podría con esa labor. Entonces, la medida europea, o sea, eso que me dice es real, existe en Europa, se pensó aquí en el sistema interamericano, es una idea recurrente, pero la Comisión tiene una función muy importante, que es sus atribuciones incluso de solución amistosa. O sea, la Comisión es un poco más un órgano con un mayor margen, como un ombudsman, que puede incluso acercar las posiciones, encontrar soluciones, mediar, conciliar, cosa que un tribunal en ocasiones no puede hacer porque perdería de alguna forma la imparcialidad. Entonces, el sistema tal como está, lo que ahora se requiere es que se aumenten los miembros de la Comisión y de la Corte. En Europa hay un juez por cada estado, son cerca de 40 o más jueces, aquí son 7. Entonces es una tarea, o sea, el momento tal vez no está maduro como para esa idea, pero por supuesto que sería lo ideal, sería una aspiración. Ahora, la otra cuestión que te preguntaba yo, que es muy importante también por tu sapiencia para dar una respuesta, es el control de la convencionalidad, que esta palabra a veces, por lo que implica en sí, no se entiende claramente, porque pues es controlar los convenios, las convenciones que ha firmado México. De hecho, es una palabra que, bueno, incluso se le atribuye a un mexicano, o sea, el término. Y el término es pegajoso, y yo diría que fue exitoso. Ajá. Porque ya se quedó. Ajá. Esto es, el control de convencionalidad se le atribuye que lo mencionó por primera vez en un voto el doctor Sergio García Ramírez. Que fue presidente de la Corte y gran juez, jurista, ¿no? Claro. Claro, él, si uno analiza los casos donde lo proponía, él decía que los países, al momento de decidir casos, los tribunales, debían actuar, ¿no?, en una forma así como existe el control de constitucionalidad, o sea, vamos a contrastar la Constitución con las normas secundarias. Lo que él decía es, para aplicar la convención hay que contrastar la convención americana con las normas que están dentro del país a nivel secundario. Pero claro que es distinto, ¿eh? Yo en algunos foros he considerado que requiere eso muchos matices, porque una cosa es que yo pueda declarar nulas disposiciones frente a un tratado de derechos humanos o normas de derechos humanos, y otra cosa muy distinta es el control de la convencionalidad de los propios tratados. Exactamente. ¿No? Y eso sí lleva un poco a confusión. Pero en México, gracias a la reforma, ahora México aportó, sin querer o queriendo, una nueva hipótesis al control de la regularidad de las normas, que es la posibilidad de declarar nula una norma de un tratado frente a una norma de otro tratado. Y eso derivó de la reforma. Eso es parte del llamado control de convencionalidad. Ahora, eso por supuesto queda con una gran claridad, pero a mí me sigue inquietando, que es precisamente uno de los paradigmas en ese programa, es, por ejemplo, el derecho a la vida, que antes de la reforma del 2011, la Constitución no lo mencionaba. Entonces el 29, en ese segundo párrafo donde hacen esta modificación,
habla de la vida, de que en ningún supuesto podrá suspenderse esas garantías, pase lo que pase, etcétera, esos derechos fundamentales. Nosotros hoy tenemos normas, por ejemplo, el Distrito Federal, que permite el aborto antes de las 12 semanas. Pero ahí se estaría atentando contra lo que señala el 29, que es el derecho a la vida. De hecho, bueno, yo ahí me permitiría hacer una aclaración. Si uno lee la Convención Americana, el artículo, si no me equivoco, es el artículo 4, establece que los estados tienen un deber, en lo general, de proteger la vida a partir de la unión del óvulo y espermatozoide. Pero la palabra clave ahí es en lo general. ¿Qué quiere decir? Que la propia convención da pie o da espacio a otras opciones. Es un tema debatido, es un tema que en el interior de los estados han ido resolviendo de distinta manera. Algunos, por ejemplo, Oaxaca, que hace poco hizo una reforma a su constitución, donde señaló al concebido se le tiene por nacido para todos los efectos. Bueno, acuérdate que fueron 17 estados que se adelantaron el sexenio anterior para que de ninguna manera se permitiera la hipótesis del Distrito Federal, y ese es uno de ellos, Oaxaca. Yo creo que ahí sí es un tema que merece muchas precisiones, digamos una visión que yo le llamo de microscopio. ¿Por qué? Por ejemplo, escuchando en ocasiones recuerdo al maestro Franco Guzmán, cuando se hablaba del tema del aborto, él decía, bueno, ¿y cuál de los distintos tipos de aborto están hablando? Porque también ahí admite modalidades, o sea, no solo el tema de despenalizar o no. Por ejemplo, el aborto que un tercero le provoca a una mujer contra su voluntad o a través de violencia o la mujer violada, etcétera. Caso de Guanajuato, de Baja California, que nunca le permitieron abortar. Por supuesto, en esos casos nadie hablaría de despenalizar en absoluto, al contrario, hasta revisar la seriedad de las penas. Pero en Guanajuato no se permite. En Guanajuato no se permite, lo que ha provocado, ¿no?, que pues a veces personas vengan al Distrito Federal, que es donde se permite, ¿no? Pero cuando regresan para allá, he sabido de casos donde les tienen ya lista, digamos, la acción penal. No, y los han metido en la cárcel. Sí. Aquí lo hemos tratado eso con el doctor Demetrio Cortés, con el doctor Juan Luis González Alcántara, con el maestro Fernando Sosa, porque el tema da para eso. Pero el tiempo se nos agota, pero todavía hay mucho que decir de derecho familiar. Las otras cuestiones importantes dentro de las reformas, tanto del cuarto cuanto del 29, en esencia, ¿tú qué piensas, qué proyección le das a estos nuevos derechos, por ejemplo, a la educación, ya dijimos, a la vida, a la vivienda y todo lo que ahí se señala, y estos derechos subjetivos fundamentales del derecho al nombre, al secreto, a la efigie, a los restos mortales? ¿Todo esto ya es constitucional? Sí, de hecho la Constitución ahora, pues prácticamente el tema de derechos se hermana con las normas internacionales y el catálogo prácticamente se está, digamos, multiplicando a la n potencia, porque además en materia de derechos humanos, por las características sobre todo de interrelación, afectar un derecho significa a su vez, al mismo tiempo, afectar otros derechos. Si a alguien, a una persona, le niegan el derecho a la educación, no es solo el derecho a la educación lo que le están afectando. Prácticamente le están vedando y limitando la posibilidad de ejercer adecuadamente su libertad de expresión, de exigir sus derechos, etcétera. Entonces ahora con las reformas, cada situación se tiene que analizar en cómo impacta a otros derechos por esta interdependencia, interrelación que señala el artículo primero. Por ejemplo, aun cuando ya el tiempo está encima, creo que es muy importante que hicieras alguna expresión sobre algo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene siempre como una de sus grandes preocupaciones: la no discriminación por equidad de género.
Y eso es parte de las cuestiones vinculadas al catálogo, al artículo primero que prohíbe la discriminación de cualquier índole. Pero además hay que señalar algo muy importante. La Corte acaba de aprobar un protocolo de cómo, es una guía, un protocolo, es una serie de pautas de cómo deben decidir los jueces, pero debe permear a otros operadores jurídicos con perspectiva de género. O sea, antes estaba el qué, ahora la Corte nos está ofreciendo el cómo. Fíjate eso es que importantísimo. Esto yo te convocaría desde ahora y pronto, porque además las personas que nos ven son quienes nos han solicitado. Tú viniste hace muy poco a un programa, recibimos correos donde la gente decía, pues gustó mucho la forma en que expuso el doctor Carmona sus puntos de vista, y ahora yo creo que valdría la pena, para que te vayas preparando, pensar en un programa para que difundiéramos ese protocolo. Incluso valdría la pena que algún juez nos hiciera el favor de venir para ver hasta dónde está llegando esto con ellos, ¿no? Claro. Pero yo creo que es importante dejarlo planteado y reiterarte mi agradecimiento por tu tiempo, por tu presencia, y bueno, las personas quieres darte una despedida de ellos que están allá, pero porque nos ven este programa es una realidad. No, pues antes que nada agradecerle de nuevo la oportunidad, siempre los espacios para compartir y platicar sobre esto es muy importante, pero sobre todo para la gente que es la beneficiaria de los derechos y de las libertades. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Gracias. Y a ustedes también, recuerden, este programa lo pueden ver 3 veces a la semana en el canal judicial, y estaremos aquí como siempre esperando que nos escriban al correo, que nos hablen por teléfono, y nos veremos en el próximo programa de Derecho Familiar. Thank you.